Sí, vamos a hacer un poco de lo que es neumología. Básicamente son una serie de preguntas y algunas clases básicamente para recordar sobre lo que han estado preguntando todos estos, por lo menos estos 2, 3 últimos años en lo que son los grandes exámenes que han estado tomando, ¿no? El examen para residentado, lo que viene en el examen del seguro y lo que viene en el, ¿cómo se llama el otro? El ENAM, ¿sí? A ver, vamos a ver cómo estamos. ¿Sí? Vamos a empezar con esta primera pregunta, ¿sí? ¿Cuál es el epitelio que se encuentra a nivel de los bronquiolos terminales? ¿Sí? A ver, vamos a ver si es que más o menos nos acordamos sobre cómo es la vía respiratoria, ¿sí? La vía respiratoria normalmente empieza con la nariz, ¿sí? Y va a terminar en este nivel que es los bronquiolos respiratorios. Toda la vía respiratoria tiene un tipo de epitelio. ¿Cuál es? El epitelio de los bronquios, todo lo que es vía respiratoria, desde la nariz hasta antes de los bronquiolos terminales. Epitelio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. ¿Ok? Eso que está ahí se rompe en los bronquiolos terminales y en los bronquiolos respiratorios. Ahí, ¿cómo pasa el epitelio? Un epitelio, ¿ok?, en donde no hay células caliciformes, que es un epitelio ¿ok?, cilíndrico, simple, ¿sí?, que es este que está acá, en donde ya no vamos a tener células caliciformes, ¿sí? Nuevamente, los bronquios empiezan en la nariz, todo lo que es la vía respiratoria, hasta los bronquiolos, hasta antes los bronquiolos terminales y los bronquiolos respiratorios. Se tiene un epitelio estratificado, cilíndrico, ciliado, ¿sí? En el epitelio, en los bronquiolos terminales, que era la pregunta, lo que nosotros tenemos es un epitelio simple, ya no es estratificado, ¿okay?, cilíndrico, ciliado, y cada vez los cilios empiezan a disminuir en cantidad, ¿sí? Y aquí tiene la particularidad de que ya no tienen células caliciformes, ¿sí? Las células caliciformes son aquellas células que van a producir normalmente el moco, ¿sí? Después del bronquiolo terminal sigue un bronquiolo que se llama bronquiolo respiratorio. El bronquiolo respiratorio, el epitelio ya no es cilíndrico ciliado, ya es un epitelio cúbico simple, en donde ya las células ciliadas casi han desaparecido, las células claras ya casi no se encuentran, ¿sí? Y su pared tiene ciertas salidas, por decirlo de algún modo, ciertas bolsitas que van a formar finalmente los alvéolos. Desde los bronquiolos respiratorios ya empieza a ver lo que es la conducción de aire y empieza a ver el intercambio gaseoso, ¿sí? ¿Cuántas generaciones bronquiales existen desde la carina hasta los bronquiolos respiratorios? Dependiendo qué libro sean que lean, ¿sí? Entre 16 y 17 dicen algunos, ¿sí? Y si es que contamos hasta el final, contando los alvéolos, son, ¿cuánto dijiste? 24, ¿ok? Son 24, ¿sí? Muy bien. Entonces eso que está ahí es lo que es para tratar de recordar un poco lo que es la vía respiratoria, ¿ok? Avancemos un poquito más. La triada de un síndrome de condensación pulmonar. ¿Qué hay? ¿Qué es el síndrome de condensación pulmonar? A ver si recordamos un poco. Acuérdense, trata de acordarse. ¿Cuál es la enfermedad por excelencia del síndrome de condensación? Neumonía. Muy bien. Okay. ¿Qué cosa es el síndrome de condensación entonces? ¿Qué cosa es una neumonía? ¿Qué es? ¿Qué es una neumonía? ¿Han visto radiografía de tórax? ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que se ve en una neumonía? Una radiopacidad, una radiolucidez. ¿Qué ven? Radiopacidad. ¿La radiopacidad qué cosa significa? ¿Qué densidad es eso? Aire, agua, metal. Agua. Okay, entonces, ¿qué cosa es una neumonía? Agua ¿en dónde? En el parénquima. ¿En qué parte del parénquima? ¿En dónde? En el alvéolo. ¿Okay? Una neumonía es agua en los alvéolos, ¿sí? Cuando tengo mi alvéolo normalmente debe estar lleno de ¿qué? De aire.
¿ok? Con la sustancia surfactante, que es el único líquido que se permite. Cuando ese alveolo se llena de líquido, ya sea ese líquido pus y se llama neumonía, sea sangre, se llama hemorragia alveolar, sea agua y se llama edema pulmonar, todo es lo mismo, ¿verdad? Es un síndrome de condensación. Un síndrome de condensación es que yo tengo mi alveolo que normalmente debería estar lleno de aire, lleno de líquido, ¿okay? Entonces es como que ustedes cojan un vaso de vidrio que está vacío, ¿okay? Lo toquen y después ese vaso de vidrio le echan agua y lo vuelven a tocar. ¿Qué cosa van a encontrar cuando lo percutan ese vaso de vidrio? ¿Cómo va a estar? Timpánico, mate, ¿verdad? ¿Qué cosa lo encuentro en una neumonía? Matidez, ¿ok? Si yo me pongo a hablar a través del vaso de agua que le he llenado de agua, ¿cómo van a estar las vibraciones vocales? Van a estar aumentadas, ¿okay? Las voy a escuchar menos. Si pongo mi oído, voy a escuchar menos. O si pongo mi mano, vibraciones vocales van a estar aumentadas porque el agua transita o hace transmitir las ondas de sonido, ¿ok? Y finalmente vienen los síntomas, los signos clásicos auscultatorios, ¿verdad? De una neumonía. ¿Qué cosa es lo clásico de una neumonía a la hora que ausculto? Crepitantes, ¿ok? ¿Y qué más? El soplo tubárico, ¿ok? Muy bien, ya recordamos, ¿verdad? No es tan difícil la neumología, ¿sí? Entonces, tengo mi síndrome de condensación y una triada clásica. ¿Cuál de estos podría ser la respuesta? La C, ¿verdad? Crepitantes, soplo tubárico, vibraciones vocales aumentadas. ¿Qué cosa es el soplo en O? ¿Con qué otro nombre se le conoce al soplo en O? Soplo en O o soplo anfórico, ¿sí? De grandes cavidades, ¿verdad? De cavidades mayores de 6 centímetros. Ok, ¿cuál es la respuesta? La C, ¿verdad? Relativamente fácil. A ver, entonces, cuando yo tengo un síndrome de condensación, lo que yo voy a ver a la inspección es que este pulmón no se puede expandir adecuadamente. ¿Por qué? Porque el alveolo, que debería llenarse de aire para que el pulmón se expanda, está lleno de líquido, y el líquido no hace que el pulmón se expanda. Entonces voy a tener retracción de la emictora, movilidad respiratoria disminuida, ampliación normal o disminuida. En la palpación hemos visto vibraciones vocales aumentadas, y a la percusión la sonoridad va a estar disminuida, o va a haber una matidez, o lo que dice en el SUROS, una submatidez en la zona de la condensación. A la auscultación, el murmullo vesicular va a estar ausente, que era lo que decían con respecto al vaso de agua, ¿verdad? Si yo pongo mi oído y alguien me habla, el sonido no va a llegar a mi oído. Pero si yo pongo mi mano, sí va a sentir que el agua vibra, ¿no? Entonces el murmullo vesicular va a estar ausente en un síndrome de condensación. Y a la auscultación lo que voy a encontrar es todo esto que está acá, ¿okay? ¿Qué cosa es crepitante? ¿El crepitante qué cosa es? ¿Inspiratorio o expiratorio? En una neumonía. Cuando tomo aire o cuando lo boto. Inspiratorio, cuando tomo aire, ¿ok? Nuevamente, un globito, ¿sí? Cojan un globito un globito cualquiera, lo inflan, lo llenan mitad de agua, y a la hora que lo inflan van a escuchar el burbujeo, ¿verdad? Ese es el crepitante, ¿sí? Y ese burbujeo lo van a escuchar cuando el aire está entrando al globito, no cuando el aire está saliendo, ¿sí? Broncofonía, ¿qué cosa es broncofonía? Semiología básica, ¿no ve? ¿Qué cosa es broncofonía? Entonces voy a decir lo que siempre le digo a la gente que yo le enseño, ¿sí? Siempre regresen a lo básico. ¿Qué cosa es lo básico? Semio, fisio, anato, ¿sí? Olvídense lo demás, ¿sí? Que el último gen del codón tal que cuando muta va a dar asma y tanta cosa, eso lo aprenden en el camino. Siempre lo básico: fisio, semio, anato, ¿ok? Broncofonía es una alteración de la voz. Cuando yo hago un examen físico respiratorio con mi estetoscopio, ¿sí? Tengo que buscar tres cosas: cómo está el murmullo, si es que hay una alteración de la voz, o si es que hay ruidos agregados, ¿sí? Que son cosas totalmente diferentes. Ruidos agregados es el crepitante, es el subcrépito, es el sibilante y es el roncante. Cómo está el murmullo, si está aumentado, si está disminuido, si está bolido, ¿sí? Y cómo está la voz lo mido de dos formas de tipos: una voz directa y una voz indirecta. La voz directa es cuando el paciente lo hago hablar,
y me va a dar broncofonía, pectoriloquia, pectoriloquia áfona o egofonía. Y la voz indirecta es cuando el paciente está respirando y voy a escuchar los soplos, que son 4, pleurales, soplo tubárico, soplo en O y soplo cavitario. ¿Sí? Simple, la neumología, todo es en par, todo es en par, 4, 4, 4, todo es par. ¿Sí? ¿Qué cosa es la broncofonía? Yo al paciente lo hago hablar, señor, diga usted su nombre, ¿cómo se llama usted? Yo me llamo Félix Llanos. Le pongo mi estetoscopio, lo vuelvo a hacer hablar y ¿qué cosa es lo que voy a escuchar? Eso es broncofonía. ¿Qué cosa es pectoriloquia áfona? Señor, cuchicheos es su nombre. Yo me llamo Félix Llanos. ¿Cómo escucho? En el estetoscopio, yo me llamo Félix Llanos. ¿Qué cosa es la pectoriloquia simple? Señor, diga usted su nombre, yo me llamo Félix Llanos, pongo mi estetoscopio y escucho, yo me llamo Félix Llanos. ¿Y qué cosa es la egofonía? La voz de cabra. ¿Sí? Lo normal, ¿qué cosa es? Que me pregunte mi nombre, yo ponga mi estetoscopio y que no entienda nada. Bueno, eso es lo normal, pónganse su estetoscopio en la espalda, digan su nombre a ver si se entiende. Lo normal es que no se entienda nada, porque la caja torácica hace vibrar la voz. ¿Sí? Todo lo demás es alteración de la voz. Entonces, cuando tengo una neumonía, ¿sí? Vamos a salir un poquito de las preguntas, pues, para que ustedes sepan, porque aquí es para recordarles algunas cosas. Cuando tengo una neumonía, lo primero que voy a escuchar en un paciente que tiene neumonía es el crépito. ¿Sí? Cojo mi estetoscopio, escucho crepitante, esta neumonía está empezando. ¿Qué sigue después de que está crepitando? Porque el pulmón, el alveolo está que se llena de agua. Lo que sigue, si le doy antibiótico, es que esa agua, esa pus, empiece a mejorar. Entonces la voz se va a empezar a vibrar. Lo que sigue es una broncofonía. Yo pongo mi estetoscopio, lo hago hablar, escucho broncofonía. Mi paciente está yendo bien. ¿Sí? Después lo hago cuchichear. Va a ver esto, pectoriloquia. Entonces mi paciente está yendo muy bien. Porque ya no hay crepitantes, ya no hay broncofonía, ya hay pectoriloquia. Si a mi paciente yo le escucho esto, un soplo tubárico, o más si le escucho un soplo en O, un soplo anfórico, mi paciente está yendo mal, porque esa neumonía, esa condensación está aumentando, y lo único que hay en el alveolo, ya si había un poquito de aire y un poquito de agua, lo único que queda solamente es agua. Si esa es la evolución natural de una neumonía, todo lo que yo debería de escuchar. ¿Sí? Lo que debería escuchar normalmente es crépito y broncofonía. ¿Sí? Cuando hagan su guardia, cuando sean internos, no se olviden de la semiología. ¿Sí? Van a tener pacientes con neumonía cada rato. No se olviden de hacer semiología respiratoria, auscultatoria de la voz. Es muy útil. ¿Sí? Lo hago ocultar a mi paciente, le hago decir su nombre, ¿sí? Ya escucho broncofonía, es una neumonía que ya tiene un tiempito, está yendo bien. Me puedo apurar. ¿Sí? Si ya escucho pectoriloquio o escucho un soplo tubárico, esa neumonía está yendo mal. Plaquetoras y lo más probable es que ese paciente se tenga que hospitalizar. ¿Sí? Pura semiología nomás. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, en los exámenes no le están preguntando nada del otro mundo. Lo único que están haciendo es sabiendo si es que han entendido lo que le enseñaron durante 6 años. ¿Sí? Porque vamos a ser sinceros, de interno ya no van a leer nada. Ya. ¿Sí? ¿Cuál es el agente causal más frecuente de una neumonía típica? ¿Verdad? Entonces vamos a preguntar lo siguiente. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes de una neumonía? Estreptococo, neumococo, estreptococo pneumoniae, no, neumococo, hemófilos, tiene razón, y no es micoplasma, pues, ¿quieres apostar? A ver, neumococo, hemófilos y en la típica, la neumonía típica, neumococo, hemófilos y moraxera. ¿Ok? Los 3. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en una neumonía atípica? Micoplasma, ¿qué más? Clamidia y legionela. ¿Ok? Los 3. Cada uno tiene una característica especial. ¿Ok? Pero una neumonía típica, neumococo, hemófilos, moraxera. En una neumonía atípica, micoplasma, clamidia y legionela. ¿Sí? Ahora, de las neumonías atípicas, ¿por qué se llaman neumonías atípicas? ¿Por qué se llama neumonía típica? ¿Cuál es el síntoma más común de una neumonía típica? ¿Cuáles son los síntomas semiológicos de una neumonía típica? ¿Por qué viene el paciente cuando tiene una neumonía? ¿No? Tos, expectoración y fiebre. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en una neumonía atípica? Tos y disnea. Los pacientes con neumonía típica no suelen hacer fiebre.
¿Ok? ¿Cuál es el síntoma el signo más frecuente en una neumonía típica? Lo acabamos de ver. Yo pongo mi estetoscopio y ¿qué cosa escucho? Crepitantes. En una neumonía atípica, pongo mi estetoscopio y ¿qué cosa escucho? Sibilantes. ¿Ok? Por eso se llama neumonía atípica. En una neumonía típica, le tomo una radiografía de tórax y ¿qué cosa veo? Una imagen de condensación, ¿verdad? En una neumonía atípica le tomo una placa de tórax, ¿qué cosa veo? Patrón intersticial. ¿Está bien? Entonces, ahora sí, ya que ya recordamos, la pregunta es, ¿cuál es el germen más frecuente en una neumonía atípica? La respuesta es la micoplasma. ¿Ok? Sí, en ese orden. Neumococo, Haemophilus moraxella, micoplasma, clamidia, legionela. ¿Ok? Siempre en ese orden. Esos son por orden de frecuencia. ¿Qué cosa es el micoplasma? Es la causa más frecuente de neumonía típica en niños, en jóvenes. Básicamente es en niños y en jóvenes este tipo de neumonías. ¿Sí? Más frecuente entre los 5 y los 9 años. Después entre los 10 y los 14. Y en menores de 5 años casi no se ve micoplasma. ¿Sí? Ahí es otro tipo de germen. Población de riesgo son los internados, ¿sí? En los cuarteles, los que tienen anemia falciforme. El periodo de incubación, que es otra gran diferencia con la neumonía típica, es que aquí es 3 semanas, una neumonía típica generalmente es días, menos de una semana, ¿sí? Y lo que ocurre es que este es un microorganismo que no tiene pared celular, ¿sí? Y como no tiene pared celular, ya pasaron la etapa de que ya conozco anatomía, ya conozco fisiología, ya conozco semiología, entonces ahora sí ya me pongo a leer las letras chiquitas de los libros, ¿verdad? Como ya no tiene pared celular, ¿sí? El macrófago no lo reconoce. Como el macrófago no lo reconoce, esta bacteria lo que va a hacer es se va a pegar al epitelio respiratorio, básicamente al bronquio, porque se alimenta del moco. Y una vez que se une al epitelio respiratorio, va a producir un daño celular. ¿Sí? Y ese daño celular se va a transformar en un daño intersticial, porque se va a dañar todas las paredes de los bronquios y de los alveolos. Se va a traducir en una fibrosis pulmonar aguda, por decirlo de algún modo. Y por ese motivo, por este daño celular es que voy a ver un patrón intersticial. Este daño celular va a producir bastantes radicales libres, lo que va a inducir a una característica especial que se llama ciliostasis. ¿Qué cosa es la ciliostasis? El cilio no se va a mover, se va a quedar quieto. ¿Ok? ¿Cuál es la función del cilio? Moverse para movilizar las secreciones para que toda la noxa que mida más de 10 micras, y esa noxa grande, a la hora que entre, choque, se pegue en el moco y yo lo bote. ¿Ok? Y yo tengo ciliostasis, esas partículas grandes que miden más de 10 micras van a entrar, se van a pegar en el moco, ¿sí? Y el cilio no se va a mover. Y eso me va a inducir a que la vía respiratoria, ¿qué cosa le va a ocurrir? Si se llena de moco la vía respiratoria, ¿qué le pasa a la vía respiratoria? ¿Qué pasa con el calibre? Disminuye. Y entonces el paciente se va a comportar como un asmático. Va a tener tos, generalmente seca, y le va a silbar el pecho. ¿Ok? ¿Entendieron por qué es que son neumonías atípicas? ¿Sí? Facilísimo, ¿verdad? Lo primero, pues, anatomía, fisiología, semiología. Ya después leen la letra chiquita de los macrófagos, cómo se unen en el ICAM2 y todo lo demás. ¿Sí? Y eso que está ahí va a producir, va a hacer que se persista, va a hacer que haya una tos persistente con sibilantes y con roncantes. ¿Ok? El cuadro clínico generalmente es gradual, es días, inclusive hasta semanas. Los niños es bien frecuente, como les decía hace un momento. ¿Sí? Va a haber compromiso de estado general, fiebre bien baja, 37,8 hasta 38,5. ¿Sí? En algunos casos se define 39, pero son los menos. Cefalea, ¿sí? Simula una infección viral. ¿Sí? La tos aparece 3 a 5 días más tarde, inicialmente seca, ¿sí? En paroxismo, ¿sí? O sea, el paciente tose, después se vuelve productiva, pero no es una expectoración verdosa, que es la característica de una neumonía, sino es una expectoración mucosa, ¿sí? Y otros síntomas que da, disfonía, otalgia y rash dérmico, ¿sí? El curso de la enfermedad es bastante insidioso, progresivo, bastante lento, ¿sí? El paciente, como les digo, básicamente va a tener tos y disnea. Ahora bien, viene el problema de que el bronquio está lleno de secreciones y por lo tanto se está comportando como un asmático. ¿Okay? Como se está comportando como un asmático, ¿qué cosa significa eso? Que el aire va a entrar cuando yo inspire, pero la vía aérea, ¿sí? La vía aérea es como una C, ¿verdad? Es un cartílago
en forma de C y un músculo en la parte posterior. Así es la vía aérea. Cuando yo hago una expiración, cuando yo boto el aire, la vía aérea, lo que pasa con el músculo es que se colapsa. ¿Ok? Eso es lo normal de la vía aérea. Si mi vía aérea va a estar disminuida de calibre, ¿ok? Y por eso me va a ver sibilante, a la hora que yo boto el aire se va a colapsar. El aire que va a salir menos porque está disminuido de calibre, a la hora que se colapsa se va a quedar bastante aire dentro de mi pulmón. ¿Sí me entienden, verdad? Todo lo que estoy conversando. Eso que está ahí va a producir esto que está acá, que se llama hiperinsuflación. Entonces mi pulmón va a estar grande. ¿Ok? Mi pulmón va a estar grande, es un pulmón propio de una persona que retiene aire. Va a haber crepitantes gruesos, va a haber sibilantes, y la clave para el diagnóstico es casi nada de signología pulmonar. Si yo los oculto, pequeños sibilantes, ¿sí? Y va a haber un gran compromiso del paciente. El paciente va a estar con bastante tos, con bastante falta de aire. Le tomo una radiografía de tórax que puede ser entre normal y levemente intersticial, y es conocida esta neumonía por micoplasma, neumonía con gérmenes atípicos, conocida como la enfermedad de las 5M, ¿sí? Meningitis bulosa. ¿Qué cosa es eso? ¿Qué cosa es meningitis bulosa? Meningitis bulosa, esta que está acá. ¿Se acuerdan, no? Un problema que tiene que ver con el oído medio, ¿verdad? Algo que tiene que ver con el oído medio, ¿sí? Eritema multiforme, ¿sí? Es el ras dérmico. Mielitis transversa, ¿sí? Que es un trastorno de la columna, generalmente el dorso lumbar. Miocarditis y transmisión de madre a hijo, ¿sí? Lo pasa de la mamá al hijo, esta enfermedad que es el micoplasma, ¿sí? En la radiografía de tórax, como hemos estado conversando, gracias por cómo se une la bacteria a la pared de la vía respiratoria, ¿sí? Lo que va a haber es un infiltrado intersticial, ¿sí? Localizado con mayor frecuencia en las bases, ¿sí? Aquí está más en el lado izquierdo, más en el lado izquierdo que en el lado derecho. Casi no se puede realizar cultivo, ¿sí? Esta bacteria es una bacteria muy difícil de sembrar, por no decir imposible, ¿sí? Y no es una herramienta diagnóstica en la práctica clínica. Y lo que más o menos ha estado haciendo es esto que está acá, que es PCR, ¿sí? Que posee una sensibilidad del 73% y una especificidad del 94%. El problema es el costo. Entonces, para el diagnóstico tenemos esto que está acá, crioaglutininas y ELISA, ¿sí? Las crioaglutininas lo que va a hacer va a medir autoanticuerpos, ¿sí? Va a producir de autoanticuerpos contra las inmunoglobulina M, ¿sí? Y se llama crioaglutininas porque estas aglutinan, para la redundancia, a temperatura frío, a 4 grados centígrados, ¿sí? Con una sensibilidad de 30 a 75%, no es muy sensible, ¿sí? Por eso se prefiere mejor PCR, y tienden a ser positivas, ese es el problema, después de la primera semana y desaparecen después de la segunda, así que tengo una semana nomás para diagnosticarlos. ¿Sí? Lo que más se usa es esto que está acá, ELISA, ¿sí? Que mide niveles de IgM e IgG contra específicos para micoplasma, es el método más utilizado, y con buenos resultados a partir del quinto o séptimo día, que es el tiempo en donde el paciente empieza a tener ya las molestias principales, que es la tos, ¿verdad? Y los sibilantes. ¿Sí? Entonces, como le decía, que está acá es el método más usado, ¿sí? Entonces, ese grupo de neumonías atípicas. ¿Cuándo sospecho neumonía atípica? En un paciente que tiene una discordancia clínica entre lo que el paciente me refiere, tos, disnea, y lo que yo estoy escuchando, estoy examinando, ¿verdad? Casi no hay casos sibilantes, casi no hay crepitantes, el pulmón puede ser un poquito grande. En la radiografía de tórax hay un patrón básicamente intersticial, que generalmente es en bases, ¿sí? Por tipos de edad es más frecuente en jóvenes, ¿sí? Entonces esa es la neumonía por micoplasma, ¿sí? A ver, siguiente. Ante un cuadro neumónico, ¿sí? Aquí ya estamos hablando de cuadro neumónico, ¿okay? Precedido de síntomas respiratorios altos. Empezó como una gripe, como un resfriado, como casi todos los cuadros neumónicos, ¿sí? Que se acompaña de diarrea, hematuria y confusión mental. La causa más frecuente va a ser infección por esto es bien frecuente. En el hospital ya en lo que va del año hemos visto 3, 4 casos, sin ser un hospital de referencia, ¿sí? A ver. Entonces vamos a empezar por descartar, ¿ok? ¿Cuál ha sido el que hemos visto recién?
Micoplasma. Micoplasma hemos hablado algo de hematuria, diarrea, todo eso. No, ¿verdad? Entonces descartado. ¿Sí? ¿Cuál es el género más frecuente que produce neumonía? Neumococo. ¿El neumococo produce qué tipo de neumonía? Típica, ¿okay? Que no suele ir con hematuria, ni con diarrea, ni con nada de esas cosas. ¿Sí? Entonces llevamos dos descartados. ¿Cómo es la neumonía por estafilococo? La neumonía por estafilococo es una neumonía muy agresiva que mata a la persona relativamente rápida si es que no hay un tratamiento adecuado y que produce lesiones cavitadas en lo que es el pulmón. Entonces me quedan estas dos, ¿sí? Clamidia y legionela, ¿sí? Que son las que habíamos conversado que eran las que seguían dentro del grupo de neumonías atípicas, ¿verdad? Micoplasma, clamidia y legionela. ¿Sí? ¿Cuál de esas ustedes se acuerdan que va con hematuria? La respuesta es legionela. ¿Okay? Legionela es una bacteria que yo lo tengo que pensar cuando tengo un paciente que ha hecho neumonía y a esa neumonía se le está acompañando básicamente esto, hematuria, ¿sí? Diarrea y confusión mental no es muy frecuente, lo más frecuente es hematuria, ¿sí? El cuadro clínico de la legionela: síntomas respiratorios altos, sonolencia, hematuria y diarrea. ¿En quién sospecho neumonía por legionela? Básicamente en el paciente con EPOC, ¿sí? También lo puedo ver en el paciente con infección por VIH, pero básicamente lo pienso en el paciente con EPOC. Tengo un paciente que tiene EPOC, hace una neumonía, lo más frecuente, lo más probable después de neumococo es que sea legionela. ¿Sí? En las imágenes, ¿qué cosa es lo que veo en una neumonía por legionela? Nuevamente está dentro del grupo de neumonías atípicas. Entonces lo que más voy a ver va a ser un patrón intersticial, si en este caso es bilateral, basal y tercio medio. ¿Sí? De acá hay algo de imagen de condensación. Esta fue una pregunta que se hizo en el residentado médico de este año, ¿sí? Varón de 65 años con EPOC, presenta aumento de disnea, tos y expectoración mucopurulenta. Se considera que hay una muy baja probabilidad clínica de tromboembolismo pulmonar añadida, ¿ya? Que es el TEP, con un dímero D negativo. ¿Cuál es la conducta a seguir? A ver, ¿qué es lo que ustedes creen que tiene este paciente? Un paciente con EPOC que presenta disnea, tos y expectoración. Presenta aumento de disnea, tos y expectoración mucopurulenta. Okay. ¿Qué es lo que tiene este paciente? ¿Qué tiene? Yo le voy a decir que no tiene, pero yo quiero saber qué es lo que tiene. A ver. Nada. Existen unos criterios que se llaman criterios de Antonoisen, ¿okay? Y eso ya es para especialistas, se podría decir. Criterios de Antonoisen, que ustedes están en obligación de conocer también. ¿Qué cosas son los criterios de Antonoisen? Es aumento de disnea, aumento de tos y aumento de expectoración mucopurulenta. ¿Okay? ¿Qué cosas significan esos criterios de Antonoisen? ¿En quién los utilizo? Los utilizo básicamente en dos grupos de pacientes, porque fueron inventados para dos grupos de pacientes: para fibrosis pulmonar y para EPOC, ¿sí? ¿Y qué cosa es lo que me dicen esos criterios? Que si mi paciente tiene los tres, aumento de la disnea, aumento de la tos y expectoración mucopurulenta, mi paciente tiene una infección agregada, ¿sí? Entonces eso se llama fibrosis pulmonar exacerbada o EPOC exacerbada, ¿no? Dependiendo de cuál es el caso, ¿no? Entonces este paciente, ¿qué cosa es lo que tiene? Tiene un EPOC exacerbado, ¿sí? Por una infección, lo más probable, bacteriana. ¿Qué bacteria es la más común en un EPOC? Lo acabamos de ver hace un ratito. Neumococo, y después de neumococo, ¿cuál es? ¿La acabamos de ver hace un ratito? Legionela, ¿ok? Son los más frecuentes, ¿sí? Ahora, este paciente tiene disnea, ¿sí? Si viene a la emergencia un paciente con disnea, ¿sí? La disnea es súbita, ¿cuáles son las dos enfermedades que yo le debo de descartar? Desde el punto de vista neumológico, obviamente. ¿Cuáles? Neumotoras y TEP, tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces vamos a hablar un poquito de tromboembolismo pulmonar. Neumotora vamos a verlo más adelante. ¿Sí? El tromboembolismo pulmonar es una enfermedad que para hacer el diagnóstico yo necesito básicamente dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que necesito para hacer el diagnóstico de un tromboembolismo pulmonar? Sospecha clínica. ¿Okay? Para yo diagnosticar tromboembolismo pulmonar, primero, antes que nada, necesito sospecha clínica. Hay una serie de criterios clínicos que vamos a ver ahorita para decir mi paciente tiene o no tiene. Uno de esos es lo que está mencionado la autora, ¿sí? Sospecha de trombosis venosa profunda.
¿Ok? ¿Y cuál es el otro? ¿Qué cosa tengo que agregar una vez que ya tengo mi sospecha clínica para sospechar el tromboembolismo pulmonar? ¿Cuál? Dímero D. ¿Ok? El dímero D. ¿Qué cosa es el dímero D? El dímero D es una sustancia, ¿ok?, de coagulación que me va a hablar sobre la posibilidad de que mi paciente tenga o no tenga tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, el dímero D es una prueba que es muy sensible y es poco específica. ¿Qué cosa significa eso? Que una prueba sea muy sensible y poco específica. Va a detectar a los enfermos, pero no va a descartar a los que están sanos. ¿Sí? Entonces, si un dímero D es positivo, ¿sí?, yo estoy seguro de que mi paciente tiene tromboembolismo pulmonar. No, porque la especificidad es muy baja, ¿ok? Y hay bastantes falsos positivos, ¿sí? El dímero D, la especificidad es muy baja. Un dímero D positivo no me dice necesariamente que mi paciente tiene tromboembolismo pulmonar, pero sí me eleva la posibilidad bastante. Ahora, si un dímero D negativo me descarta el diagnóstico de tromboembolismo pulmonar, sí. Si yo no tengo mucha sospecha clínica, si la posibilidad clínica es baja o no es alta, el dímero D negativo me lo descarta por completo. ¿Por qué? Porque es muy sensible. ¿Ok? Es muy sensible. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto es igualito que tomar un ELISA VIH. ¿Ok? Si yo me voy a la avenida Arequipa con Javier Prado y le tomo ELISA VIH a todas las mujeres que estén por ahí, ¿ok?, y todas me salen negativos, ¿quiere decir que no tienen VIH? No, ¿verdad? ¿Cuál es la excusa predilecta de todo el mundo? Periodo ventana, ¿verdad? No necesariamente es cierto, ¿ok? Pero si yo me voy a un convento en donde hay puras mujeres lesbianas, ¿ok?, y le tomo ELISA VIH a todas y todas salen negativas, ¿tienen VIH? No, ¿verdad? Porque la posibilidad de que hagan probabilidad clínica, de que hagan cualquier cosa que induzca VIH es casi negativo. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Está bien? Es lo mismo pasa con el dímero D. ¿En qué cosa tengo que ayudarme cuando yo hago un diagnóstico de tromboembolismo pulmonar? En las variables clínicas. ¿Ok? Y existen unas escalas, existen varias escalas. ¿Ok? Este que está acá es una de ellas, que es la escala de Wells, que quizás sea la más utilizada. ¿Okay? Que me dice la posibilidad de que mi paciente haga o no haga tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente, como decía, ¿sí?, si tiene síntomas o signos o tiene diagnóstico de trombosis venosa profunda, ¿sí?, tiene un puntaje. ¿Sí? Si mi paciente yo le examino y no tiene nada más, o sea, es un paciente que hace hemoptisis y disnea, placa tórax normal, ¿okay?, dímero D positivo, ¿puedo pensar en otra cosa? No, ¿verdad? Entonces, como no puedo pensar en otra cosa, alternativa diagnóstica menos probable que no sea el tromboembolismo pulmonar, ese también tiene un puntaje. ¿Sí? Si mi paciente está taquicárdica, tiene un puntaje. Si mi paciente ha hecho hemoptisis, si mi paciente tiene cáncer, y si mi paciente está inmovilizado, nota, más de 3 días, o ha tenido una cirugía en el mes previo, ese tiene otro puntaje. Entonces, si mi paciente tiene más de 6 puntos, el riesgo clínico, la probabilidad clínica es elevada. Si mi paciente tiene, por ejemplo, si tengo un paciente que tiene cáncer, ha hecho hemoptisis, ha estado operado del cáncer hace una semana o hace un mes, y hace una semana que no se moviliza, y me llaman porque hace hemoptisis y yo lo encuentro taquicárdico, ¿sí?, ese paciente tiene una alta posibilidad clínica. Le hago un dímero D y me sale positivo. ¿Tiene o no tiene tromboembolismo pulmonar? Sí, ¿verdad? ¿Le tengo que hacer algún otro examen? No me queda duda de que este paciente tiene un tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? En cambio, si me llaman porque tengo un paciente que ha hecho disnea súbita, le tomo placa tórax, está normal, es una mujer de 20 años que acaba de terminar con el enamorado, ¿verdad? No ha sido operada, no está inmovilizada, le tomo un dímero D y sale negativo. ¿Tiene tromboembolismo pulmonar? No, ¿verdad? ¿Necesito hacer otro examen para descartarle? Tampoco. ¿Ok? ¿Dónde tengo el problema? Aquí, en este grupo. En donde está el riesgo moderado, ¿verdad?, le tomo un dímero D y me sale entre positivo y negativo, ¿sí?, que puede ser por el mismo cáncer, que puede ser por la misma trombosis profunda. En eso tengo que hacerle otros estudios para saber si es que tiene o no tiene o si es que tiene o no tiene tromboembolismo pulmonar. ¿Ok? ¿Cuáles son esos otros estudios? Estudios de imágenes.
¿Ok? Yo tengo mi probabilidad clínica, que es alta, ¿ok? Mi dímero D es positivo, ¿sí? Entonces tengo que hacer estudios de imagen. Sí, si mi probabilidad clínica no es alta y el dímero D es negativo, no, ya no hago nada más, pero yo estoy seguro que mi paciente no tiene tromboembolismo pulmonar. ¿Está bien? ¿Cuáles son esos estudios de imágenes? ¿Qué es lo que se acuerdan? A ver, y regresemos a la pregunta, porque aquí empezó todo, ¿verdad? Ok. ¿Cuáles son esos estudios de imágenes? El estudio de imágenes, el gol estándar es este que está acá, la arteriografía pulmonar. En este paciente en particular con EPOC, paciente de 65 años, que hace disnea, que hace tos, que hace expectoración. ¿Cuál es la posibilidad diagnóstica? ¿Es posibilidad de un tromboembolismo pulmonar? No, ¿verdad? Acabo de decir, los criterios de Anton Noisen me dicen que este paciente lo más probable es que sea un EPOC exacerbado por un problema bacteriano. Si le hago un dímero D, sale negativo, ¿sigo pensando que es tromboembolismo pulmonar? No, ¿verdad? ¿Este paciente requiere arteriografía? No. ¿Requiere iniciar tratamiento anticoagulante? No. O ya sea anticoagulante con heparina o con heparina bajo peso molecular, no. Este paciente se excluye tromboembolismo pulmonar por baja posibilidad clínica. ¿Ok? Y entonces nos habíamos quedado en la parte de los estudios de imágenes. ¿Sí? ¿Cuáles son esos estudios de imágenes? Arteriografía pulmonar, ¿sí? Ese es uno, es teóricamente el gol estándar, ¿sí? Y hoy por hoy ese gol estándar está siendo cuestionado por otro tipo de imágenes que son menos invasivas, que es el angiotomografía o angiotem. ¿Okay? La angiotem es un estudio de imágenes que es mucho menos invasivo que una arteriografía pulmonar y que me da bastante posibilidad o tiene bastante correlación con lo que es arteriografía pulmonar para lo que es el diagnóstico de estudios de imágenes. ¿Okay? Tromboembolismo pulmonar debe ser, por lo menos es en otros países, la primera o segunda causa de muerte no cardíaca en un paciente hospitalizado. ¿Sí? Si no es la primera causa de muerte en un paciente operado. ¿Cuál es el problema? Que hay que sospecharlo y ahí empieza toda la línea. Yo lo sospecho, pido dímero D, si me sale positivo inicio tratamiento. ¿Okay? Pero tengo que sospecharlo, siempre tengo que pensarlo.